Saludos a todos en este nuevo vídeo. Espero que se encuentren muy bien. Estoy muy feliz de poder estar con ustedes de vuelta. Ya sé que hace más de una semana que no he podido subir un vídeo, pero bueno, venimos con un vídeo muy cargado, con muchas noticias muy interesantes y claro, con un análisis bastante amplio sobre el mapa de la situación militar actual en Siria. Antes de comenzar directamente con el mapa, tengo varias noticias que me gustaría compartir con ustedes. Eventos que han estado aconteciendo en la región del Medio Oriente. Noticias que sin duda alguna tienen un impacto de relevancia. Y la primera de ellas es que el partido de extrema izquierda, el partido Meretz, un partido que nace de la divergencia que ocurrió en los años 70 y 80 dentro del seno del Partido Comunista en Israel. Un partido que predominantemente tenía líderes árabes israelíes o palestinos en el Estado de Israel, pero que también aglomeraba a judíos. Posteriormente este partido se rompió y al día de hoy pues, es un partido predominantemente judío, pero es un partido con tendencias comunistas, es un partido de extrema izquierda y también tiene representación en el Parlamento israelí, lo que se conoce como la Knesset. Y este partido ha hecho una propuesta muy interesante y es que se reconozca el genocidio armenio perpetrado por el Imperio Otomano, específicamente liderado también por los Young Turks o los jóvenes turcos, este grupo de tendencia nacionalista turca que masacró aproximadamente a 1.5 millones de armenios que vivían en el Imperio Otomano entre 1914 y 1923. Y esta propuesta sin duda alguna Meretz la presenta dentro de un contexto diplomático actual entre Israel y Turquía muy tenso. Muy tenso porque, bueno, debido a los acontecimientos que han estado ocurriendo en la Franja de Gaza, el embajador israelí y otras delegaciones dentro del marco diplomático israelí en el país islámico. De hecho, cabe destacar también que, ahora que me viene a la mente, que Turquía fue el primer país musulmán en reconocer a Israel en 1949. Y bueno, dentro de este contexto, debido a lo que está pasando en Gaza, el embajador ha sido expulsado, otros diplomáticos israelíes han sido expulsados del país. Y esta propuesta por parte de Meretz es totalmente estratégica. No solamente es estratégica, sino que también el speaker o el el presidente de la Cámara, el presidente de la Knesset, ha apoyado esta medida. Y también se espera que la coalición de gobierno también apoye esta medida. Hasta el día de hoy, el genocidio armenio ha sido reconocido por muy pocos países. Israel solamente se limitaba a reconocerlo como la tragedia armenia, pero no como un genocidio. Yo creo que este tipo de medidas podría tensar aún más la relación entre Turquía e Israel. Y bueno, me parece irónico que esto ocurra ahora, pero al parecer pues probablemente tenga lugar. Y también cabe recordar que solamente hace menos de un año que Turquía e Israel restablecían relaciones diplomáticas desde el evento de 2010 en el cual varias embarcaciones fueron asaltadas por las fuerzas de defensa de Israel cuando intentaban penetrar en la Franja de Gaza provenientes de Turquía, ¿verdad? Desde ese entonces las relaciones entre ambos países estaban muy tensas y no había representación diplomática bilateral en ninguno de los dos países. Esto el año pasado decayó y bueno, ahora vemos que estas tensiones vuelven a reavivarse. También cabe destacar otra noticia que me llamó muchísimo la atención y es que probablemente en los próximos meses los Estados Unidos hay una alta posibilidad de que reconozca a los Altos del Golán como territorio israelí. Para los que no lo sepan, este territorio estaba controlado por Siria hasta 1967, lo que fue la Guerra de los 6 Días. Y en 1981, un año después de que oficialmente la Knesset aprobara una ley que reconocía a la porción del este de Jerusalén como parte unitaria de la capital de Jerusalén o la capital del Estado de Israel, ¿verdad? Como unilateralmente Israel se autodenomina. Un año después de esto, Israel también anexó los Altos del Golán. Los Altos del Golán, para los que no lo sepan, específicamente la montaña de Herzl, disculpen lo que es eso, la montaña de Herzl es otra cosa. Los Altos del Golán han sido un sitio estratégico militarmente hablando para
para Israel. En su momento fue un terreno de prácticas militares por parte del ejército sirio. Sin duda alguna, este territorio, y gracias a la inteligencia que personas como Eli Cohen lograron recopilar durante durante su actividad como espía, permitieron a Israel no caer en la guerra de los 6 días y tener muy buena inteligencia sobre esa porción territorial, que al día de hoy para Israel, y debido a los acontecimientos recientes que estaban ocurriendo, debido a la expansión iraní también en el sur de Damasco, está volviendo a tener un rol importante en la protección o en el proyecto militar israelí con respecto a Siria. Esta porción territorial, para los que tengan alguna duda o si quieren aprender un poco más sobre ella o quizás descubrir un poco más de historia sobre ella, en mi canal hay un vídeo específicamente sobre los altos del Golán. Pueden acceder a él en mi canal y bueno, ahí podrán ver un poco más o aprender un poco más de historia sobre esta región, sobre la población que hay actualmente allí, etcétera, etcétera. Por último, quería decirles sobre los altos del Golán, que los altos del Golán, en los años 90, específicamente en 1991, durante lo que fue la conferencia de paz que se intentó llevar a cabo, bueno, que se realizó a cabo, pero que fue bastante infructuosa en Madrid, entre los palestinos y los israelíes, era la moneda de cambio que Israel le quería dar a Siria, con la intención de lograr la paz, pero esto no se logró. Y bueno, aún sigue teniendo un rol enigmático a nivel internacional y actualmente también a nivel militar de importancia para Israel. Otra noticia muy interesante también relacionada a Israel es que Rumania ha comprado una buena porción de los derechos del sistema antimisiles y de los misiles también, porque es un sistema con doble función y a lo que me refiero es a la cúpula de hierro. La cúpula de hierro basada en la guerra de 2014 que hubo entre Israel y Hamas en la Franja de Gaza, y en el cual Hamas lanzó más de 1.700 misiles contra el territorio israelí. Este sistema antimisiles y de misiles también tuvo una efectividad de un 90%, por lo que, a Rumania le interesa. No se olviden un detalle muy interesante sobre Rumania. Las relaciones entre Rumania e Israel son viejísimas. De hecho, yo creo que tuvo su mayor peak durante la gobernación de la ex primera ministra Golda Meir. A pesar de ser parte de la Unión Soviética, Rumania, fue uno de los pocos estados con los que Israel tuvo muy buenas relaciones diplomáticas. Y bueno, quería mencionarles esto. Disculpen por esto que está apareciendo aquí en la pantalla. No sé por qué aparece esto. Intentaré resolverlo si esto me lo permite. Ahora. Y también otra noticia que también me parece muy, muy interesante compartir con ustedes, y es que, pues escuchen bien, y es que la venta de F-35, ¿vale? De F-35, de varios F-35, disculpen, por parte de los Estados Unidos a Turquía, está en peligro por las tensiones que ya les mencionaba que están aumentando entre Israel y Turquía, pero también por las tensiones que están ocurriendo ahora mismo entre Turquía y la OTAN. Así que eso también tendremos que ver qué ocurre, cuáles son los cambios que podrían acontecer con respecto a ese tema. También otra noticia más de Israel, pero es que Israel esta semana ha estado on fire, y es que Israel reconoce haber utilizado sus aviones F-35 también, probablemente en territorio sirio. Esto es algo que realmente no se ha confirmado, aunque a mí no me sorprendería, pero la confirmación de que sí se han utilizado F-35 por primera vez en toda la región del Medio Oriente, Israel lo ha hecho, ha confirmado esto y me parece muy, muy interesante. También otra noticia de Israel, y es que esta semana, de nuevo, repito, Israel ha estado dando titulares y noticias muy curiosas esta semana. Y es que también la semana pasada Israel realizó una conferencia sobre materia de seguridad, en la que probablemente varios estados musulmanes y árabes visitaron al país,
y uno de los países que no se negó en reconocer su visita al país y que bueno, lo oficializó y lo confirmó, y de hecho se tomó hasta una foto con el ministro de Defensa, perdón, disculpen, con el viceministro de Defensa de Israel, lo es Azerbaiyán. Muchos de ustedes quizás no lo sepan, pero quizás otros no, pero Azerbaiyán actualmente provee el 66% de todo el petróleo que recibe Israel, y a cambio Israel le ha vendido al país musulmán aproximadamente entre 5 y 7 mil millones de dólares en armamento. Así que los vínculos entre Azerbaiyán y Israel se siguen fortaleciendo, pero también en materia de seguridad. Y por último, en el día de hoy, el señor Nasrallah, líder de Hezbollah en el Líbano, dio un discurso muy interesante. Les pido a muchos de ustedes o a todos los que les interese este tema con respecto a Hezbollah que lo vean. Y en ese discurso me llamó mucho la atención que él agradece ferozmente a los apoyantes de su causa. Yo creo que el contexto en el que Nasrallah lo dice lo hace debido a las sanciones que los Estados Unidos ha llevado a cabo contra ciertas personas del círculo de gobierno de Irán. Con ello me refiero al Ayatollah Khomeini, en materia de seguridad también me refiero a la Guardia Revolucionaria de Irán, y también a los banqueros que son donantes de Hezbollah, que también se han visto sancionados por estas, y valga la redundancia, por estas sanciones que los Estados Unidos ha hecho públicas, congelando muchas cuentas de banco a personas, ¿verdad?, que tienen dinero en los Estados Unidos y que están vinculadas con el gobierno de Ayatollah Khomeini. También me llama la atención de que en su discurso no hace alusión a estas sanciones directas, y a pesar de todo son sanciones que también tienen efectos directos sobre Hezbollah, quien tiene dinero en el Banco Islámico de Bagdad, un banco que también se ha visto afectado por estas sanciones. Pero bueno, me llama mucho la atención eso. Y también Nasrallah dejó claro que el asunto palestino y el conflicto sirio son aún asuntos pendientes. Así que, bueno, yo creo que si me preguntaban hace un año atrás, yo me atrevería a decirle, en esta misma fecha exacta, hace un año atrás, me atrevería a decirle sin miedo que un conflicto entre Israel y Hezbollah era una posibilidad. Ahora no lo veo tan posible, pero veo que aún persiste esa tensión. Y bueno, como siempre, así es el Medio Oriente, convulso y diverso. Vamos a por faena. Miren, la semana pasada la aviación israelí realizó un ataque, realizó varios ataques en territorio sirio, pero uno de los que más me llamó la atención fue al sur de Homs. Ahí Israel bombardeó una base militar iraní, y también hoy se ha demostrado con imágenes satelitales que fueron tomadas, se demostró que Israel destruyó 3 refugios de protección aérea. ¿Cuál es mi correlación para pensar esto y decir que fue Israel? Bueno, que Israel acaba también la misma semana pasada de confirmar que utilizó F-35 en el Medio Oriente, sin especificar que fuera en Gaza, por lo que me parece que no me atrevo a negar que este evento haya sido con uno de los F-35, cuando más aún se ha confirmado que en un momento dado no se reportó los radares, pero sí se reportó ver aviones probablemente de origen foráneo sobre el espacio aéreo del Líbano. Yo creo que, como les comenté la semana pasada, yo sé que a muchos de ustedes les molesta esto, pero la realidad es que probablemente Israel aumente su presencia en el conflicto sirio. Me parece a mí que es un poquito indudable que Israel no lo haga, y más cuando la expansión iraní en el país árabe está teniendo un efecto bastante claro, obvio y real. Me parece a mí también que Israel no creo que se atreva a apoyar económicamente a ciertos grupos rebeldes o terroristas que combaten en el país, pero sí va a hacer este tipo de ataques esporádicos de manera más rutinaria. En el pasado los hacía, he hecho más de cientos de ataques, contra comandos, contra camiones, contra almacenes de armas de Hezbollah, pero ahora lo hará directamente contra la Guardia Revolucionaria iraní, y esto pudiera caldear aún más la situación en Siria.
Vámonos al sur de Damasco. Primero, las fuerzas Tigre acaban de posicionarse de manera efectiva y real en Dara. Vemos que aquí, en esta porción, permítame acercar un poquito más, en esta porción al oeste del corazón de Dara, una ciudad aún controlada por los grupos afiliados al ejército libre sirio que combaten en toda esta zona del sur del país, ha estado expandiéndose un poco, ya sigue penetrando hacia el sur de Kerbet Gazelan, y también vemos, permítame aquí, acercar un poquito más, también vemos que ya han sitiado al menos el 38-39% del norte de la ciudad de Dara. Vemos que los cortes que ha realizado con tanques, de hecho, el ejército sirio sobre carreteras importantes al oeste de Dar al-Muftara tienen sus efectos porque vemos que los grupos afiliados al ejército libre sirio han comenzado a moverse hacia Saida, pero también se ha iniciado otra operación bastante interesante. Este mapa está un poquito lento, les pido disculpas. Otra operación también acá al oeste de Al-Quraya. ¿Por qué han estado ocurriendo estos eventos al sur de Siria? Porque, como les comentaba, cuando la presencia de Daesh en el desierto sirio comienza a reducirse y ¿verdad? Los grupos que aún Daesh tiene en Abu Kamal comienzan también a ser atacados y a tener menos presencia, este es el próximo territorio por el que el ejército sirio irá por. Lo que previamente mencionado ha estado ocurriendo por los pasados días. Sí, y ya mismo se lo demostraré. Pero antes de llegar allá al desierto sirio, para que vean para que entiendan la razón por la que estas operaciones acá al sur del país están ocurriendo, también cabe destacar que 3 soldados del ejército sirio fueron asesinados cuando el grupo Al-Bunay al-Masrou atacó un puesto del ejército sirio acá al sur de Kerbet Gazelan. También el frente sur del ejército libre sirio en Bosra al-Sham atacó un puesto del ejército sirio y también, ¿verdad? Este puesto también estaba controlado por las milicias chiíes, las cuales de hecho atacan desde la posición de Al-Suwaida. Cuando digo milicias chiíes me refiero en esta zona específicamente a 2 grupos específicos, varias milicias chiíes de origen afganí y también milicias chiíes como Hezbollah. En esta zona específicamente, no olviden que en toda esta zona y también en el desierto sirio hay distintos grupos de milicias chiíes de origen afganí, iraquí y de Hezbollah, pero también milicias palestinas. Milicias palestinas en esta zona se concentran principalmente. No se olviden que toda esta zona territorial es donde se encuentran los principales campos de refugiados, como el campo de Yarmouk, campo de refugiados palestino al sur de Damasco. También acá al norte de Namr, al noroeste de Dara específicamente, el ejército sirio lanzó varias cartas desde el aire en las que ultimaba a los rebeldes del noroeste, ¿verdad? De Dara, al norte de Namr, que abandonaran esa zona o si no morirían. Y bueno, yo creo que esto denota la realidad que pudiera representar la teoría de las que yo les comentaba a ustedes, de que es muy probable de que las operaciones en toda esta zona territorial aumenten. Pero ¿por qué van a aumentar? ¿Por qué van a aumentar? Ya mismo lo veremos. Para culminar, en Damasco, 2 noticias muy interesantes. Primero, imágenes satelitales demuestran que los bombardeos israelíes entre el 9 y el 10 de mayo en las bases al noroeste de Damasco y al noroeste de Kiswa, bases militares controladas por la Guardia Revolucionaria iraní y el ejército sirio. Estos bombardeos causaron daños severos y serios a la infraestructura. También una noticia que me llamó muchísimo la atención es que, bueno, miembros del ejército ruso en Siria arrestaron hoy, esto me llama muchísimo la atención, arrestaron hoy a varios soldados, a 3 o 4 soldados del ejército sirio, mientras estos saqueaban en la ciudad de Babil, al sur de Damasco, y al este de los campos de Yarmouk. Yo creo que, bueno, no quiero presentar una teoría aquí ridícula porque no tengo ni idea de por qué estaban saqueando, pero me parece a mí, después de haber leído un poco sobre esa zona, es una zona bastante pobre. Me parece a mí que, bueno, estos soldados quizás en busca de poder
robar, para poder quizás conseguir comida o lo que sea, porque en esa zona hay escasez de comida y bueno, eso se ha reportado al menos. Pero esto quizás sea la teoría que más sentido me haría, pero es irónico como esa zona, una zona donde no pensábamos que habían soldados rusos haciendo actividad no solamente militar o paramilitar, pero también realizando actividad civil. Así que, bueno, déjenme ahí abajo sus comentarios y qué ustedes piensan sobre esto. También hago un intervalo para recordarles a todos vosotros que también me dejen ahí abajo sus comentarios de dónde están viendo este vídeo. Y nada, continuamos. Finalmente, también en Damasco, las fuerzas palestinas, o sea, varias milicias palestinas y sirias, han izado sus banderas nacionales sobre la calle 30 en el campo de Yarmouk. La calle 30 fue la escena de de varias batallas violentas en ese campo en los pasados años. No se olviden que desde que comenzó el conflicto sirio, más de 3.500 palestinos han muerto en el conflicto sirio y se han creado varias milicias palestinas que han combatido específicamente aquí al sur del país en favor del ejército sirio. Vámonos al este para entender por qué las operaciones que están ocurriendo acá al sur de Damasco están teniendo lugar. Primero que nada, hay que ver que la presencia de grupos afiliados al ejército libre en esta zona, al ejército libre sirio en esta zona, se ha reducido en la pasada semana y media en casi, yo diría yo, como un 14 o un 15% en base a lo que he podido evaluar y leer. Pero también al este de Azugna vemos que la carretera que conecta de Iresor con Azugna y de Azugna a Palmira y de Palmira que conduce hasta Damasco están totalmente claras. No hay presencia de grupos afiliados a Daesh y también vemos que la presencia de grupos afiliados a Daesh al este de Azugna ha decaído bastante. Ha decaído bastante, bueno, porque las operaciones que está llevando el ejército sirio también, que ha estado llevando por los pasados días. También cabe destacar que 30 personas fueron asesinadas por Daesh al este de Azugna. También cabe destacar, si esto me lo permite un poquito aquí, este mapa está reprimiendo un poco lento. Esto no es lo que le quería enseñar a ustedes, discúlpenme. Es que hay unas noticias muy interesantes. Hace varios días la coalición internacional realizó, dirigida por Estados Unidos, ¿verdad? Esta coalición realizó varios ataques contra las fuerzas progubernamentales al este del desierto sirio. Como podemos ver aquí, no aquí, pero en esta zona donde se realizaron los bombardeos, se reporta que no hubo ningún muerto iraní ni tampoco libanés en este bombardeo. Me parece a mí también que este tipo de acciones, a pesar de verdad haber asesinado a 12 personas, demuestra que los Estados Unidos, la coalición internacional, para hablar como un todo y no solamente como una única entidad, está preocupado por el avance que está teniendo el ejército sirio en toda la zona del Éufrates y también los avances que ha tenido en Abu Kamal y al norte de la ciudad. Vemos también que al este de Jajin y de toda esta porción aún que Daesh controla en el río Éufrates, las fuerzas democráticas sirias y los YPG no han podido avanzar de manera efectiva. Y esto puede ser algo preocupante para los Estados Unidos y yo creo que este tipo de bombardeos no ha sido algo casual. No ha sido algo casual y bueno, es mi opinión, pero no ha sido algo casual para nada. También cabe destacar que un F-16 iraquí realizó varios bombardeos contra Daesh en el interior del territorio sirio, en la zona cercana a Abu Kamal. No se olviden que en su momento, yo creo que desde el comienzo de esta serie de vídeos hace más de un año les comentaba que Abu Kamal era el corazón de la conexión entre el desierto sirio y el oeste de Irak. Y aún siguen grupos de Daesh que aún no combaten, pero son ciertos lobos solitarios que están bien organizados en unidades en toda esta zona, aquí en Al-Qaim, siguen intentando penetrar hacia territorios sirios. No creo que este ataque realizado por la versión iraquí haya sido algo esporádico, creo que fue algo precoordinado, pero bueno, es una noticia muy, muy interesante. También la coalición internacional reportó que entre mayo 18 y mayo 24 realizó aproximadamente 52 bombardeos en territorio sirio e iraquí.
intentando denotar de que, bueno, de que no solamente bombardean al ejército sirio, pero que también bombardean a Daesh. Una última noticia muy interesante. Y es que la Guardia Revolucionaria y el ejército sirio ocuparon la posición principal de Daesh al oeste de Mayadin, aquí en esta zona, ¿verdad? El principal frente que tenía Daesh. Y yo creo que esto sin duda alguna es el principio del fin de Daesh al este de Asubna. Yo creo que van a tener que de nuevo negociar un acuerdo para poder movilizarse hacia Bucamar. Recuerden que toda esta zona es puro desierto, no hay una gran densidad poblacional, pero son zonas de influencia de Daesh y al final del día son zonas que, bueno, son peligrosas. Vamos a ir a otras noticias, pero es que me llama muchísimo la atención comentarles algo que he visto. Y es que se entiende, ¿verdad?, que la aviación siria o de aliados están volando sobre la porción este del Éufrates, al este y al norte de Iresor. Esta noticia me llama mucho la atención de cuál es la finalidad de este tipo de vuelos, pero puede denotar el que el ejército sirio y también la aviación rusa específicamente estén intentando recuperar o ganar información sobre lo que está pasando en esta porción controlada por los kurdos y también por los YPG. Yo creo que sin duda alguna, repito, sin duda alguna, luego de que Daesh caiga en esta porción pequeña que controlan de Jajin hasta el norte de Bucamar, en esta pequeña porción territorial que también controla al este de Asugna, en esta porción territorial que también controlan a Kent Tassili y los grupos afiliados al ejército libre sirio que combaten en esta zona. Y también, si no se llega a un acuerdo antes de lo que voy a hablarles ahora, para poder reducir la presencia de las zonas de influencia y las zonas que directamente controla el ejército turco al noroeste del país, el próximo frente de combate va a ser de Maidan hasta el norte de Bucamar entre los YPG y las Fuerzas Democráticas Sirias y el ejército sirio. Vámonos a Raqqa. Y es que los kurdos sirios anunciaron la captura de un prominente yihadista francés. Este prominente yihadista francés combatió con Daesh y fue noticia en su momento en su país. Fue noticia y causó mucho interés el que aún, le digo, un interés reciente, el que aún queden yihadistas en territorio controlado por las Fuerzas Democráticas Sirias. Recuerden que muchas de las intervenciones que ha realizado las Fuerzas Democráticas Sirias y otros grupos que han combatido a Daesh y ¿verdad?, lo que han hecho en zonas donde estos grupos como Daesh o grupos islamistas y terroristas que han tenido mucha influencia sobre la población han creado como pequeños campos de concentración para identificar quién es yihadista y quién no es yihadista. Y bueno, el caso de este señor fue descubierto de ese modo. También en Manbij, 188 combatientes se graduaron hoy del entrenamiento y entraron al Consejo Militar de Manbij de las Fuerzas de Defensa de las Fuerzas Democráticas Sirias, disculpen. Y bueno, esto denota que el entrenamiento que están recibiendo no solamente los YPG y los kurdos, pero también las Fuerzas Democráticas Sirias, lideradas principalmente también por kurdos y árabes, y que han sido entrenados eficazmente por los Estados Unidos, quien, como ya les comenté, tiene 7 bases militares al norte de Siria y quien ha creado un acuerdo militar, un paquete militar con los kurdos al norte del país. La actividad militar de los Estados Unidos en el norte de Siria ha aumentado y bueno, esto es un ejemplo de ello y de la efectividad que está teniendo. Yo creo que esto es una noticia muy notoria, pero bueno, veremos acontecimientos recientes y veremos si la presencia de los Estados Unidos en el norte de Siria aumenta, como ya vimos también la semana pasada de que han enviado helicópteros y tanques, pero tenemos que ver si esto sigue en aumento. También en Yarabulus, una noticia muy interesante, no se olviden de que los grupos afiliados al Ejército Libre Sirio, el Ejército Libre Sirio y el Ejército Turco controlan toda esta franja territorial norte de Siria. Y bueno, en Yarabulus, que fue una de las primeras ciudades que cayó en manos del ejército turco y que bueno, comenzó todo lo que hoy se denomina como la Operación Ramo de Olivo, pero que en su momento hace casi 2 años atrás no tenía ese nombre, pero que fue como el inicio de la presencia
o de la excusa que tuvo Turquía para penetrar en territorio sirio, en esa ciudad hoy ocurrió la explosión de una motora bomba, la cual mató e hirió a varios miembros, quienes tenían un encuentro, ¿verdad?, de milicias rebeldes proturcas. También, discúlpenme si esto me lo permite aquí un poquito, en el norte de Alepo, rebeldes apoyados por Turquía atacaron posiciones del YPG con varios lanzamientos de cohetes en la ciudad de Sheikh Maksud en Alepo. No se olviden que el ejército sirio y los turcos llegaron a un acuerdo, si esto me lo permite aquí, bastante... Bueno, este mapa no se nota bien, pero en su momento hubo un acuerdo entre los kurdos y el ejército sirio para que los kurdos controlaran una pequeña porción territorial aquí, que aún tienen al norte de Alepo, a cambio de que el ejército sirio pudiera penetrar hasta Sacre y Noble. Ahora, en su momento también estos vínculos que se crearon entre los kurdos y el ejército sirio dio paso a que se le permitiera por un tiempo indefinido al ejército sirio a penetrar hasta Efrin. Esa operación fue un poquito fallida para el ejército sirio. Posteriormente los turcos reivindicaron el territorio y hasta el día de hoy lo controlan. Si esto me lo permiten, discúlpenme. Ajá. No sé qué está pasando aquí con esta computadora, está respondiendo un poco lento, pero bueno. En Talheida, al sur de Alepo, un hombre sin identificar abrió fuego y mató a 4 cascos blancos. No se olviden de que esta organización, los cascos blancos, tienen la función, ¿verdad?, también de fungir como paramédicos, pero también remover escombros y, ¿verdad?, ayudar a que personas que estén pinchadas o que no puedan salir de infraestructura que ha sido bombardeada o lo que sea, poder ayudarlos a salir. Y bueno, 4 de ellos han sido asesinados por un individuo que, bueno, no se sabe por qué lo hizo. Pero también vemos que al sur de Fowa 4 personas murieron, 2 de ellos eran niños y más de 50 resultaron heridos. Este evento, tristemente, predominantemente, ¿verdad?, atentó contra mujeres y niños. Luego, ¿verdad?, de que allí ocurrió una explosión en la calle 13 al centro de Idlib. Un poquito más en esta zona, para no perder de contexto. Se han reportado que varios lanzacohetes o lanzacohetes múltiples y bombas incendiarias fueron lanzadas ayer al suroeste de Idlib. No sé por qué este mapa está un poquito raro ahí, pero bueno. Al suroeste de Idlib fueron utilizados varios lanzacohetes y bombas incendiarias que fueron lanzadas en la ciudad de Vidana por parte del ejército sirio a solo 1.5 kilómetros de la frontera con Turquía. Yo veo esta movida o esta acción, ¿verdad?, como una manera de dejarle saber a Turquía de que la aviación siria no se va a limitar a las peticiones que tenga quizás en su mente Turquía de manera indirecta de que Siria no tenga presencia en toda esa zona. Y bueno, lo veo quizás como una provocación también del ejército sirio, pero una provocación muy interesante. También imágenes de satélite demuestran que se está construyendo un nuevo post turco en las montañas de Ishtabrak al sur de Cisjahur. Esto demuestra que la expansión de zonas, ¿verdad?, de recaudación de información militar por parte de Turquía se está expandiendo en toda esta zona territorial que aún está controlada por grupos islamistas, grupos terroristas y grupos rebeldes que combaten en el conflicto sirio, entre ellos el Frente Nusra y también el Ejército Libre Sirio. Menciono estos dos porque el primero es un grupo islamista terrorista y el segundo es un grupo rebelde con tendencias terroristas también. Pero bueno, utilizo la terminología como ellos se autodefinen. También el ejército sirio ha estado utilizando equipo de artillería cercano, ¿verdad?, a la estación termal de Jis al-Shuhur. Me parece a mí también de que esto también es otra demostración de que las operaciones por parte del ejército sirio desde Latakia, al noreste de Latakia, van a comenzar a aumentar en dirección hacia la meta que tiene el ejército sirio, que es lograr penetrar hasta Idlib
o desde el sur poder llegar hasta Marrat al-Nueman. Ya culminando, cabe destacar que los bombardeos por parte de la aviación siria y rusa al sur de toda esta porción territorial que controlan estos grupos que ya previamente he mencionado, ha aumentado de manera significativa en comparación a semanas previas. Y, por ejemplo, 6 miembros de la fuerza Sham fueron asesinados por varios asaltantes desconocidos, probablemente en una operación encubierta por parte del ejército sirio en esa ciudad, en la villa de Sakat, al norte de Hama. Pero volviendo atrás con los bombardeos, parece a mí que los bombardeos rusos en Kafsita, al norte de Hama, y todas estas zonas se están intensificando porque, de nuevo, con la intención de poder cortar la carretera que lleva desde el norte de Hama hasta Marrat al-Nueman. Esto es todo por hoy, espero que les haya gustado este vídeo, denle like a este vídeo, suscríbanse al canal, déjenme ahí abajo su comentario para poder saber desde dónde me están viendo. Gracias a todos por su apoyo, estoy muy feliz de poder estar con ustedes de vuelta y nada, continuaremos haciendo esta serie de vídeos y nada, muy feliz, que tengan un buen día, una buena tarde o una buena noche y continuaremos dándole contenido de calidad para todos vosotros. Muchas gracias.